Bien, el día de hoy vamos a conversar durante la hora siguiente con el doctor Francisco Tudela, solamente para poner un poco de información en relación a lo que ha ocurrido hoy en el paro agrario. El tema, desde las 6 de la mañana, seguía estando en una situación muy tensa y complicada. Esto es eh, un cuadro de información que hemos recibido, que es un cuadro oficial de las operaciones de la Policía Nacional. Hay, como ustedes ven al lado izquierdo, el número de operaciones. Son 6 lugares en la carretera al norte y al sur, 2 en el norte y 4 en el sur, 6 lugares donde hay una situación de enfrentamiento. Están los kilómetros acá, kilómetro 519, kilómetros 499 en la carretera al sur, la zona de Virú, al norte, la zona de Virú, y en el sur es el kilómetro 273, 290, 307 y 334, donde hay piquetes que impedían el tránsito. En cada uno de los lugares hay una cantidad de personas. En el norte tienes en un lugar 200, en otro lugar 100, en el sur tenemos en un lugar 150, 180, 100, 180 personas que son las que están deteniendo el tránsito de camiones, ómnibuses y vehículos en general. Las razones son las mismas, el argumento es la ley agraria y, bueno, la vía está bloqueada en ambos sentidos. Esto ha sido superado, no creemos, por la cantidad de bloqueos que hay. No es uno, son varios. Y la ley no ha sido aún, digamos, resuelta o articulada por el gobierno. Bien, un detalle más que ha hecho el día de hoy, eh, otro día de cosas que tenemos que aprender en el Perú. Aprender porque lo que uno ve que ocurre en el país es dramático desde todo punto de vista. Déjenme poner este video de 2 minutos y medio. Véalo con calma y después vamos a comenzar la entrevista con el doctor Francisco Tudela. A ver, vamos con el video de lo que pasó hoy en Vía María del Triunfo. Ahí está, veamos. Lo que estás haciendo, mira, estaba logrando mi moto, todo asaltado, como un loco. ¡Anda despacio! ¡Oh, loco de mierda, anda despacio! ¿Qué chucha tienes hoy? ¡Anda despacio! ¡Ay, me voy a sacar la mierda por tu culpa hoy! ¡Abusivo de mierda! ¡Me voy a sacar la mierda por tu culpa! ¡Soy joven pasajero! ¡Abusivo de mierda! ¡Ciérrale ese carro! ¡Chucha, tu madre! Mira lo que estás haciendo, cómo están yendo. ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mira lo que hiciste! ¡Mira lo que... ¡Ay! Yo no estoy haciendo nada, compadre, yo estoy tranquilo. ¡No! ¡No! ¡Ya te cagaste, ya! ¡No! ¡Eso no se hace! Amigo, es un abuso, amigo. Yo no he puesto abuso de autoridad, nada, te lo juro. Nada de abuso de autoridad. Yo no he puesto resistencia, amigo. Yo no hice nada. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco, no. Me duele. Yo no lo conozco. Mira. Mira. No. ¡No, para, amor! ¡No, mira lo que hace! ¡No! Mira lo que... Estoy grabando todo, amigo, para. No voy a hacer nada. Sácalo esto, me voy a quitar. Ya solo para, amigo, te lo pido, mi amor, por favor. Que salga, ¿qué haces eso? No. Eso no se hace, amigo, eres malo. Eres malo, para. Para, por favor. Para. Para, por favor. Por favor, para. Bien. Esto dura todavía algunos segundos más. Creo que es bastante para entender. Esto es un fiscalizador de la Municipalidad de Vía María del Triunfo
que arrastra a un mototaxista que aparentemente había sido detenido por estar haciendo un trabajo informal o ilegal. La municipalidad ha informado que ha separado al fiscalizador, al señor que maneja el vehículo, y que ha iniciado un proceso de investigación. Bien, ¿por qué mostramos esto? Porque es parte del proceso de violencia, del proceso de desnaturalización de la autoridad, de crisis profunda que el Perú está viviendo. Seguramente el mototaxista debe haber tenido algún grado de responsabilidad, pero no es la manera de actuar tampoco. No es la manera de actuar. Entonces, excesos se están produciendo en el país en todos lados. Y tenemos un norte y un sur que está levantado a pedradas sobre la autoridad que no tiene cómo resolver el problema. Bien, dicho esto, hoy día tenemos como invitado al doctor Francisco Tudela. Déjenme poner simplemente el diseño de la invitación. Hoy día habíamos invitado y está con nosotros conectado ya Francisco Tudela para hablar de varios temas que nos parecen centrales en este momento de conversar, ¿no? En realidad, ¿qué está ocurriendo con la pandemia global? ¿Qué perspectivas podemos apreciar de esta segunda ola, de esta segunda cepa que llega con más agresividad? ¿Qué tiene que ver esto con Trump y con Biden? ¿Qué va a ocurrir las próximas semanas en los Estados Unidos? ¿Cuán cierto es o no que podría continuar Trump o que podría ir a la cárcel Trump o viceversa? ¿Qué pasa con la economía en nuestra patria? ¿Qué pasa con las marchas, con las contramarchas? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Y qué puede traer como consecuencia todo ello en el proceso electoral que ya está en, digamos, marcha? Bien, está con nosotros Francisco Tudela, a quien por supuesto agradecemos por acompañarnos en Vaya Talk. Buenas noches, Pancho, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Lo que acabas de mostrar es una señal, un signo de la profunda decadencia y descomposición de la República Peruana, en un proceso que se inició, yo diría, con el presidente Kuczynski, con su conflicto con el Congreso, asusado y abanicado para poder él tener fuerza política, continuado por Martín Vizcarra, por una pseudo comisión de notables que hizo unas reformas políticas que no han funcionado, que han conducido a todo el sistema político y judicial a una crisis sin precedentes. Y lo que hemos visto de esta autoridad municipal es que ya no es una autoridad. Estamos frente a una persona que abusa del poder que tiene. La autoridad es moral, el poder es físico. El poder físico sin autoridad moral está desprovisto de legitimidad. Entonces, lo que está ocurriendo en el Perú con las tomas de carreteras, con la humillación de la policía, con la destitución de sus generales, con el abuso generalizado de las autoridades, con la violencia contra la policía en aquellos lugares donde se toman los puntos de las carreteras, todo eso muestra un proceso de descomposición y de deslegitimación del Estado frente a la población. Digo el Estado y no el gobierno, porque el gobierno parece colaborar en este proceso de deslegitimación del Estado peruano, probablemente para transformarlo, para cambiarlo, para conducirnos a alguna forma utópica o futura de un gobierno en el cual naturalmente la gran esperanza es destruir el orden constitucional que tenemos hoy en día y destruir el sistema legal sobre el cual el Perú se ha asentado para progresar en los últimos 20 años, 30 años. Bien, sí, es una introducción un poco dura. Este suceso ocurrió ayer, lo hemos pasado el día de hoy, pues nos parecía importante hacerlo. La pregunta
para comenzar, Pancho, va sobre lo que está pasando en el mundo con esta segunda ola pandémica, esta segunda cepa descubierta. ¿Qué efectos crees que eso puede traer en el continente americano o en el mundo, para comenzar? ¿Cómo ves esa perspectiva? ¿Es parte de una escala de terror? ¿Tiene verosimilitud lo que estamos apreciando en la actualidad? Bueno, hay diversas hipótesis. Hay quienes tienen teorías de la conspiración. Entonces dice, por ejemplo, que la nueva cepa coincide con la salida definitiva de Inglaterra del Brexit, de la Unión Europea, del proceso del Brexit. Sin embargo, lo que sí es cierto es que existe esta nueva cepa que no empeora los síntomas, o sea, la persona contagiada tiene los mismos síntomas de la enfermedad que con la cepa actual. Lo que sucede con esta nueva cepa es que es altamente contagiosa. Y eso significa, en términos prácticos, que la progresión geométrica, o sea, 1, 2, 4, 8, 16, esa progresión geométrica, no aritmética, se va a multiplicar exponencialmente en el mundo. O sea, tengo, creo, las cifras en algún lugar por acá. En el caso del Perú, por ejemplo, tenemos 1 millón oficialmente, ¿no? 1 millón de contagiados, grosso modo, al 21 de diciembre. Sin embargo, hoy el señor Marco Loré de Mola, presidente de MATLAB, un laboratorio, ha dicho que en realidad los contagios deben andar en el orden de los 10 millones. Ahora somos 31 millones, 32 millones de peruanos. Es evidente que cuando la nueva cepa llegue, porque va a llegar, porque los virus viajan de las formas más insospechadas y prohibir los vuelos los detienen por un tiempo, pero nada más. Lo que va a producir es que todo el Perú se contagie. Esa es la realidad, porque la progresión geométrica a partir de 10 millones de personas que ya han sido contagiados, que han tenido el COVID-19 o que lo tienen en este momento, pues eso va a adquirir una nueva velocidad. Yo no creo que sea una teoría de la conspiración vinculada al Brexit, si bien le ha permitido a los británicos ensayar todos sus sistemas de frontera que habían preparado, porque se separan de Europa en 9 días, entonces habían preparado todo un sistema de control de fronteras y de casos e hipótesis de escenarios en los cuales podían encontrarse una vez que se rompieran los vínculos con la Unión Europea dentro de 9 días. Y entonces la llegada de la nueva cepa ha hecho que esos mecanismos informáticos de migraciones, comerciales, etcétera, etcétera, entren en acción ahora, o sea, sin esperar que llegue la fecha anunciada. Y esto, naturalmente, ha dado lugar a suspicacias. Pero la realidad es que ha sido una suerte que Inglaterra haya tenido los mecanismos para poder administrar su tráfico fronterizo preparados, para poder enfrentar el bloqueo al cual está sometida en este momento, puesto que se supone que la cepa viene del sur de Inglaterra. Hay quienes dicen también que es un castigo de Europa a Inglaterra por hacer el Brexit, ¿no? Puede ser que haya un poco de todo esto, pero la nueva cepa es real. Y es real porque también hay una nueva cepa en Sudáfrica. Y Sudáfrica no está en la Unión Europea, no es un país al cual nadie quiere castigar, no es una potencia. Y entonces, claro, la realidad es que ha pasado 1 año desde la primera cepa del COVID-19 y empiezan las mutaciones. La inmunidad de la persona que ha tenido la enfermedad, se sabe hoy, es de 8 meses. O sea, al término de esos 8 meses, una persona que ha tenido el COVID puede volver a tenerlo. O sea que no hay inmunidad definitiva.
Las vacunas se sabe que van a tener que repetirse cada año y medio. No hay mucha certeza sobre eso. Los rusos dicen que el Sputnik 5 se tiene que repetir cada 2 años. Ese fue el planteamiento inicial. El hecho es que las vacunas son muy parecidas, digamos, por lo menos la inglesa y la rusa parten de los mismos principios de ingeniería genética. Y entonces el mundo se enfrenta a un fenómeno natural, que es la pandemia, que va a ser difícilmente controlable, que va a llegar, si no llegó ya, a algunos puntos de las Américas, y de ahí va a empezar su progresión. O sea que es inevitable que la nueva cepa llegue al Perú. Todo esto, naturalmente, plantea, digamos, un problema sanitario mayúsculo, porque la ineficiencia del Estado peruano, la bulia, la apatía del Estado peruano frente al tema de la pandemia, el no haber tomado las medidas adecuadas para comprar las vacunas y antes de eso para comprar el oxígeno y antes de eso prohibiendo todos los medicamentos en los hospitales, nada de ivermectina, nada de hidroxicloroquina, nada de Panadol o de productos o antibióticos para enfrentar esta crisis, sino simplemente un tubito con oxígeno y la gente muriendo a veces en las afueras de los hospitales. Y entonces, naturalmente, esta situación es una situación real. Yo no diría que es un psicosocial. Existe la nueva cepa, existe la pandemia. El Estado peruano ha fracasado estrepitosamente como ningún otro Estado de las Américas. Ha generado una recesión económica que el Fondo Monetario Internacional señala como la peor de las Américas. Un grado de crecimiento monstruoso, un grado de crecimiento monstruoso. Y no sabemos en realidad las verdaderas, si el grado de crecimiento es de más del 13%, 13,9% de decrecimiento económico, 40% de los empleos formales perdidos. O sea, el peor año de decrecimiento fue 1989, el último año del primer gobierno de Alan García, con la hiperinflación, el terrorismo, la destrucción de infraestructura nacional por el terrorismo, por el total de la deuda externa de entonces, que estaba en el orden de los 21.000 millones de dólares. Entonces hemos hemos hecho un viaje en el tiempo, hemos retrocedido 3 décadas. Y eso es una situación enormemente grave. Has dicho una frase que me quedó ahí para comentar. El Estado ha fracasado. Y la impresión que tengo yo es que las personas que han manejado el Estado son las que han llevado al fracaso. Y fíjate, aquí estuvo conversando con nosotros el doctor Manolo Fernández, que es un importante especialista en el tema de la ivermectina, con muchos resultados muy concretos, con un laboratorio muy importante en Chincha. Y él decía una cosa que a mí me sigue pareciendo algo realmente tremendo, ¿no? Él dice, si nosotros hubiéramos utilizado ivermectina de una manera institucional desde el Estado, no solamente hubiéramos podido evitar la pandemia como ha sido en el Perú y también la crisis económica, sino que hubiéramos sido seguramente el mejor país del mundo que manejó esta situación por la manera como esa ivermectina ha tenido resultados donde se ha aplicado. Pero no lo hemos hecho. Y la ivermectina cuesta $1 o menos, versus lo que cuesta la vacuna más barata, que cuesta bastante más, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente son las personas las que, manejando pésimamente el Estado, terminan haciendo barbaridades como la que hemos visto, como señalas tú muy bien, en la parte sanitaria y en la parte económica. Eso es, al final. Hay un elemento adicional antes de volver sobre la parte sanitaria, que es el endeudamiento externo. El endeudamiento externo no tiene precedentes. El endeudamiento externo está hoy en el orden de los 84.914 millones de dólares. 84.000
914 millones de dólares. El Perú está endeudado por esa cifra, que es una cifra gigantesca. Solo del segundo trimestre al tercer trimestre, esa deuda ha aumentado en más de 2.500 millones. O sea, el ritmo de endeudamiento del Perú es altísimo. Todo eso lo vamos a tener que pagar. Todo eso son bonos que el Perú ha emitido. Pero el Perú tiene una recesión cósmica en relación a la de los otros países de América. Un decrecimiento del 13.9% no es juego. Recordemos el último año de García y el decrecimiento era de 12.3%. O sea, acá hemos superado la peor crisis de la historia republicana después de la guerra con Chile con creces. O sea, hemos perdido no solo la guerra contra el virus, hemos perdido la guerra contra la cordura política. Hemos sido gobernados de manera irresponsable. Hemos sido gobernados buscando el efecto político y no solucionar los problemas del pueblo peruano. Se ha buscado gobernar para salir con la imagen correcta en la televisión y no se ha buscado gobernar para darle oxígeno a los enfermos, para darle remedios a los hospitalizados, para salvar vidas. Las prioridades están de cabeza, se gasta en los medios de comunicación sumas apabullantes, en publicidad, se gasta en consultorías, cifras gigantescas sobre estudios que jamás van a ser aplicados porque no inciden sobre la realidad y sin embargo no tenemos un sistema de salud operativo a los niveles que se necesitan. Y entonces esto muestra un gran fracaso que ha sido naturalmente la obra maestra del pepecaucismo, el vizcarrismo y el moradismo. Pero esta obra maestra de destrucción, este apocalipsis peruano, tiene como precedente malas políticas de los últimos 20 años, irresponsabilidad en la cual se ha gastado en la IRSA Sur para embolsicarse un presidente 35 millones de dólares y irse al extranjero, y no gastar en el sistema de salud, en los hospitales públicos, en los stocks de medicinas. Entonces, esta situación no es de ahora. Lo que esto demuestra es que en el gran discurso del antifujimorismo, que tiene naturalmente fundamentos, porque todo proceso político tiene grandes efectos políticos, pero ese gran discurso antifujimorista ha servido para llevar de contrabando una estrategia y una serie de tácticas para apoderarse del Estado, controlarlo y usufructuar de él. Y esa es la situación en la cual el Perú se encuentra hoy. Hemos llegado al punto en el cual este proceso de saqueo de los recursos públicos del Perú, que ese sobreendeudamiento de los 94.000 millones de dólares lo demuestra, porque esos 94.000 millones de dólares han ido a gasto corriente. Y de esos 94.000 millones de dólares, pues si se les resta 20, 70.000 millones de dólares es endeudamiento de Toledo para acá. O sea, realmente se ha convertido al Perú en una vaca lechera para una élite que en el fondo ideológicamente juega a la izquierda, pero no es nada, porque no tiene rumbo final en sus políticas. Eso es el socialismo del siglo XXI, en una de sus formas latinoamericanas. La otra es la argentina, la otra es la boliviana, la peor es la venezolana, pero esto también. Claro, pero ahí aparece esta derechita cobarde de la que se habla y que en Argentina justamente también tiene exponentes lamentables, y en el Perú también. Es decir, un aparato, llamémosle corporativo, o personas que tienen supuestamente educación para entender lo que está pasando, más bien se han puesto del lado del progresismo y lo aplauden y les facilitan fondos
Pero progresismo es una palabra falaz porque no estamos progresando, nos estamos hundiendo. Nos estamos hundiendo además en un pantano sin fondo. Estas políticas no conducen, fuera de confrontar a los peruanos entre ellos, por temas que pueden ser temas de mineros, temas de explotaciones agrícolas, temas de género, temas de sexualidad, temas de raza. Lo que hace este supuesto progresismo es enfrentar y abanicar los resentimientos que estas situaciones generan, pero no para conducir este proceso hacia una solución. El tan cacareado igualitarismo, ¿en qué forma se expresa en las propuestas políticas de esos partidos? No tienen ninguna propuesta política fuera de atacar a sus adversarios. El ejemplo más No, claro es la famosa derogatoria de la ley agraria. una monstruosidad, sin objeto, una ley que ha servido al país durante 20 años. Y que por último, si hubiese algo que modificar, pues se modificaba la ley. Era innecesario derogarla en su integridad y luego no ser capaces de tener una ley sustitutoria y quedarse en el limbo, en medio del caos, con agitadores profesionales y pagados tomando las carreteras, con gente reclutada, con dirigentes extremistas y gente reclutada, como son los piqueteros en Argentina, de Lumpe, de Lampa, de las Barras Bravas. Esos son los soldados. No son idealistas quienes están bloqueando, además, en puntos muy interesantes, porque son los puntos de mayor riqueza. Virú, Villacurí, la zona de Paracas, son las zonas donde están los grandes desarrollos agroindustriales modernos, post-reforma agraria, ganados al desierto, a la arena. Y todo eso está siendo amenazado en este momento. Entonces yo encuentro que esa clase empresarial a la cual tú te refieres ha querido halagar a los sucesivos gobiernos, al señor Toledo, al señor Alan García, al señor Humala, al señor Kuczynski, al señor Vizcarra, ahora al señor Sagasti, en aras de una falsa invocación a la responsabilidad y la gobernabilidad. No hay tal responsabilidad y gobernabilidad. Si la hubiera, se hubiera atendido con responsabilidad la pandemia del COVID-19. No se ha hecho. Esa era la primera prioridad. Si hubiera responsabilidad y sentido de gobernabilidad, entonces el tema laboral que la pandemia generó también hubiese sido manejado responsablemente. No puede ser que más de 30.000 empresas hayan querido acogerse a la suspensión perfecta y 5.000 hayan logrado hacerlo, porque la SUNAFIL pone trabas insuperables y se supone que las empresas tienen cajas infinitas así no tengan ingresos. Lo que hay es lo que hemos visto con el mototaxi en el corto que has mostrado al inicio de esta entrevista. Así como arrastran al mototaxista hasta que lo vuelcan y le malogran su instrumento de trabajo, eso mismo están haciendo estos políticos que tú llamas progresistas y que en realidad son profundamente retrógrados y que ni siquiera son marxistas, porque el marxismo presuponía la abolición del Estado y por lo tanto la abolición de los partidos políticos, una utopía malsana de un pseudo filósofo alemán que es Marx, que habla por símbolos e imágenes como un profeta del Antiguo Testamento, pero no tiene una estructura racional, tan es así que la historia lo ha refutado. Todos los presupuestos del manifiesto del Partido Comunista han desaparecido con el progreso de la revolución industrial y la revolución tecnológica. Han resultado ser una gran mentira. Pero, sin embargo, los socialistas del siglo XXI, porque socialistas sí son, porque socialismo significa todo el Estado para ellos, todo el control de la sociedad para ellos, ellos no creen en el fin del Estado, ellos no creen en la sociedad comunista, ellos creen en ellos. El partido tiene como única finalidad
ser una organización formada para tomar el poder y controlar a la sociedad. Y esa es la realidad que vivimos hoy en día. Ahí podemos hablar de poder, pero no podemos hablar de autoridad moral. Y lo que estamos enfrentando es un gran proceso de deslegitimación del poder político en el Perú y de deslegitimación de sus leyes y sus instituciones, hecho adrede buscando el cambio de constitución, adrede derogando la ley de agroindustria, adrede haciendo que otros sectores como la minería hayan pasado a la defensiva. Y naturalmente, como tú bien dices, es culpa de un sector empresarial que para conseguir prebendas, contratos con el Estado, proveedurías, etcétera, 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 pues le ha dado el amén a una sucesión de gobiernos que además han tenido un submarino metido. Esto es, hay un conjunto de burócratas de alto nivel que han sido los mismos a lo largo de los 20 años. En todos esos gobiernos, esos burócratas de alto nivel que están en el rango intermedio que no llega a ministro, han estado con Toledo, han estado con García, han estado con Mala, han estado con Kuczynski, con Vizcarra y con Sagasti. Ahí están, intactos. Es un mega submarino atómico sumergido dentro del Estado peruano y que crea una serie de complejidades en el proceso legislativo, en el proceso de la regulación, sobre todo en el proceso reglamentario, que hacen la vida para los peruanos cada vez más difícil en todos los campos. Y eso explica por qué el 72% de los peruanos, de la economía peruana, es informal. Cuando nosotros manejamos cifras, por ejemplo, respecto a la economía y decimos 40% de puestos de trabajo se han perdido irrecuperablemente. Un tercio de las tiendas de venta al por menor, información salida del diario Gestión, han cerrado para no abrir nunca más. O sea, el 33% de la venta al por menor han cerrado para no abrir nunca más. Pero ahí estamos viendo el lado de aquellos que están dentro de la ley, de los otros, del otro 72% del Perú, no sabemos nada. Ahí no hay encuestas, ahí no hay Ipsos apoyo, ahí no hay estadísticas, ahí no hay Banco Central. Todo es cálculo a ojo de buen cubero. Cuando el señor Marco Loré de Mola de MedLab nos dice son 10 millones de contagiados, son cálculos en base a proyecciones que ellos han hecho con seriedad. Pero son cálculos, son proyecciones, porque el Estado solo registra 1 millón de contagios. Es imposible que a un año, en un país de 31 millones de habitantes, solo haya 1 millón de contagios. Y 34.000 muertos. Muy difícil de creer. ¿Qué responsabilidad tienen en esto los jóvenes de la generación del Bicentenario? Bueno, en primer lugar, la llamada generación del Bicentenario es un espacio de edades muy amplio, de tal manera que van desde las personas que tienen 35 años hasta las personas que tienen 18 años o 17 años, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De tal manera que no creo yo que exista tal generación de forma nítida. La generación del Bicentenario es un invento de la propaganda política gubernamental para poder azuzar a la juventud para que se pliegue a las marchas cuando vio sus posiciones de poder en peligro por la llegada inesperada al poder del presidente Merino, que fue una llegada al poder absolutamente constitucional, puesto que 105 congresistas votaron por la vacancia del expresidente Vizcarra. Pero le han dicho golpistas, son todos los que han estado en ese gabinete a Merino y los que votaron. Que demuestren el golpe, pues. Si dicen que son golpistas, ¿dónde está el golpe? Todo el procedimiento fue impecable. El presidente de la República fue al Congreso,
dijo lo que quiso, dio un discurso en el cual volvió a retar al Congreso. El Congreso tenía fundamentos de las investigaciones fiscales, lo vacó con 105 votos. El señor Sagasti ha sido presidente de la mesa directiva del Congreso con 70 y tantos votos. Lo que es inconstitucional es haber intimidado a los 105 congresistas que tienen el mandato del pueblo, que son representantes de la nación, el haberlos intimidado y amenazado para que no presenten listas a la mesa directiva y luego recurrir al truco de presentar una primera lista para la mesa directiva presidida por una comunista como la señora Silva Santisteba, para aterrar al resto del Congreso y aterrar al país, y luego la misma gente presenta una segunda lista con Sagasti para que todo el mundo aliviado vote por Sagasti. O sea, se ha engañado al país de la peor manera. Ese es desde mi punto de vista, esa es la asunción presidencial ilegítima, porque parte de una intimidación a 105 miembros del Congreso, a la mayoría del Congreso, en la cual se les coacciona para que no presenten listas para la mesa directiva del Congreso y para garantizar que el Partido Morado se haga del poder. Eso es absolutamente irregular constitucionalmente. ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación en esto? Bueno, el papel que les tocaba, si reciben millones del Estado en publicidad estatal y no tienen ventas, pues obviamente tenían que defender al Estado que los financiaba. Pero ¿qué nos queda? Por delante estamos con un gobierno. Nos queda una elección el 11 de abril, en la cual hay que ser realistas, hay que saber mostrar la realidad, hay que ser muy valientes en las propuestas políticas y hay que no dejarse coaccionar por este aparato de la corrección política y de tener que repetir lo que se debe repetir, cosa que incluso directores de bancos, gerentes de bancos han repetido como unos papagayos de la peor especie. O sea, realmente es penoso lo que está ocurriendo en el Perú. El Perú no era un país que con este grado de servilismo y sometimiento. Para mi generación, que no es la del Bicentenario, yo nací a mediados del siglo pasado, para mi generación es chocante ver la situación en la cual el Perú se encuentra hoy en día. O sea, resistimos y combatimos la dictadura militar, se hizo todos los intentos posibles durante los 80, sin éxito. Luego vinieron los 90 y se hicieron las grandes reformas estructurales que el Perú reclamaba y que hoy se critican como si hubieran sido la peste. El Perú estaba en la ruina. Tenía 7.614% de inflación en el año 90. Eso es lo que la señora Verónica Mendoza pasa por alto. Dicen que la reforma agraria dignificó al campesinado peruano, lo empujó a las ciudades, y cito a Adesco, publicación por excelencia de ese signo ideológico, que señala que para 1989 cerca del 80% de la población del país vivía en o alrededor de 18 ciudades y el campo del Perú estaba abandonado. ¿De qué dignidad hablamos? Las tierras expropiadas, según la ley de reforma agraria, debían ser cooperativas y no debían ser ni latifundios ni minifundios. Pues bien, de la tierra expropiada, no hablo de las tierras nuevas ganadas al desierto, de la tierra expropiada en los años 90, el 92% eran parcelas de 1 hectárea o menos. O sea, el superminifundio, la destrucción y pulverización de la agricultura peruana. Entonces, claro, toda esta
propuesta de una segunda reforma agraria que hacen ahora los comunistas, excomunistas, porque saben que no va a haber Unión Soviética que los reconozca como comunistas. Son simplemente partidos que se han organizado para hacerse del poder y dominar a sus sociedades, como en Venezuela, como en Bolivia, como en la Argentina. Y una vez que las dominan, entramos en un proceso sin salida. Esto es, esta dominación se vuelve endémica, se prolonga a través de una serie de trucos políticos y trucos electorales y manejo de la propaganda política y de los medios. Pero ahí ya entramos al tema de las encuestas. Estamos en un proceso donde hay 20 o 24 candidatos presidenciales y hay algunos que ya están prácticamente consagrados con números que realmente son inexplicables, pero que parecen ser la verdad. Bueno, la verdad la sabremos el 11 de abril. La verdad es que estas encuestas se hacen sobre una muestra de 1.200 personas, 1.250 personas, y los grupos son seleccionados por la encuestadora para que reflejen, según los criterios de la encuestadora, la opinión nacional o la opinión de un departamento o de una ciudad, teóricamente de acuerdo a todas las clases. Pero no hay que olvidar que cuando dicen rango de error de 2%, de 2,85%, ese rango de error es sobre la opinión de 1.250 personas. El Perú tiene 31 millones, de los Ahora, cuales población hábil para votar debe estar alrededor de los 20 millones. Pancho, tú como estás apreciando el proceso político en el que estamos inmersos en este momento, ¿ves de parte del gobierno del presidente Francisco Sagasti la necesaria neutralidad para llevar adelante este proceso o tienes temores, hay una cierta suspicacia basada en hechos? Yo creo que hay problemas muy serios. Creo yo que la decapitación de la policía y la supuesta reforma que eso significa es un síntoma muy grave de una actitud frente a las fuerzas policiales, porque como tú puedes comprender, dar de baja 18 generales no es reformar nada. Una reforma es una concepción integral que implica las leyes que gobiernan a la policía. Recién ahora están hablando de eso. Luego quieren también introducirse en las Fuerzas Armadas y reformarlas, pero nadie sabe cuál es el propósito de las reformas. Y lo que es más importante aún, nadie sabe por qué se quiere reformar a las Fuerzas Armadas. O sea, ¿qué han hecho de malo? Derrotar a Sendero Luminoso, derrotar a la MRTA. Ese es el crimen de las Fuerzas Armadas, según quienes están implementando estas reformas. Entonces, desde el momento que el gobierno permite que estas cosas ocurran, no quiero poner la responsabilidad sobre los hombros del presidente, puede que sea una persona que quiera hacer lo mejor posible, pero en el contexto ideológico del cual él procede y la gente con la cual está rodeada, pues los criterios políticos de gobierno son los que acabo de explicar. Esas reformas, si no tienen razones materiales de ser, es que son ideológicas. Es porque las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales no responden a los cánones ideológicos del socialismo del siglo XXI y por lo tanto hay que modelarlas y modelarlas para fortalecerlas como Fuerzas Armadas políticas y policía política. Eso es enormemente grave porque todo el esfuerzo de finales del siglo XIX, a partir del gobierno de Pierola en 1895, hasta el gobierno de José Pardo en 1919, en la razón de traer la misión francesa para las Fuerzas Armadas peruanas, fue tener unas Fuerzas Armadas que fuesen neutrales frente a la política. Fue tener unas Fuerzas Armadas leales a la República, adversas a los golpes de Estado. Pero si yo politizo las Fuerzas Armadas y las convierto en un instrumento del poder caviar,
Entonces, naturalmente, me deslizo hacia un sistema como el peronista o el sistema del MAS en Bolivia o el chavismo en Venezuela, en el cual las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales están uncidas al carro político del gobierno. Y eso naturalmente es muy grave. Entonces, jamás ninguno de los reformadores han sido capaces de decirnos qué está mal en las Fuerzas Armadas del Perú y por qué hay que reformarlo. No pueden, porque para ellos las Fuerzas Armadas han destrozado el sueño violento revolucionario. Eso exuda, por ejemplo, del informe de la Comisión de la Verdad, que en ningún momento atribuye responsabilidad personal a los terroristas por la muerte de más de 40.000 peruanos. No, dice, fueron las condiciones sociales. Eso, en el informe de la Comisión de la Verdad, es una justificación encubierta de la violencia. Es muy grave. A lo que voy es que los últimos 20 años han sido gobernados por un contexto ideológico cuyo florecimiento es lo que estamos viendo ahora, pero la planta ha demorado 20 años en crecer. Has usado la palabra caviar y en el ánimo de docencia que creo que hay que siempre tener en programas de conversación que ven muchas personas, te rogaría si puedes darnos tu versión o tu definición sobre el caviar. ¿Qué es? El caviar es un marxista que ya no cree en los fines del marxismo. El caviar es un ex comunista que ya no cree en la sociedad comunista, que ya no cree en que se va a poder superar la dictadura del proletariado y llegar al mundo utópico que Marx planteó. El caviar es un término francés, es la gauche caviar, se les llama en Francia, la izquierda caviar. Son gente que viven muy acomodadamente o lujosamente, porque saben que son un partido y saben que ese partido está usufructuando del Estado. Y ese usufructo del Estado por un partido es la negación del antiguo comunismo. En pocas palabras, son lo que se llamaban revisionistas. Leszek Kolakowski, que es el gran tratadista del marxismo polaco, dice justamente eso, ¿no? Que no son marxistas, son socialistas a lo Bernstein. Bernstein era el enemigo de Marx, que planteaba el socialismo sindicalista, como lo hacía Georges Sorel, pero la finalidad no era eliminar el Estado. Al final, Sorel sí quiere eliminar el Estado también, que es la gran utopía del siglo XIX, es la utopía anarquista también. Entonces, lo que los caviares quieren es hacerse del Estado. Eso es lo que nos diferencia de los comunistas y los anarquistas del siglo XX, que decían con sinceridad o sin ella que querían eliminar el Estado y llegar a la sociedad comunista o a la autogestión total en el caso de los anarquistas. Acá hubo experimentos autogestionarios durante la dictadura militar de Velasco, ¿no? Con las líneas de ómnibus, etc. Pero bueno, el fondo del asunto es que el caviar es un nihilista, es un ex socialista que está sentimental y pasionalmente atado a un grupo de personas, a la idealización de unas políticas, pero ya no cree en las metas finales de su propia ideología y que tiene como único interés ser un funcionario dorado, un político dorado, controlando una sociedad. Eso es un caviar. Los caviares rodearon a Pedro Pablo Kuczynski, se infiltraron con el señor Vizcarra y creo que están gobernando hoy con Sagasti, ¿o es una exageración? No, no es una exageración. Están gobernando desde la época de Paniagua hasta ahora. Paniagua, Toledo. Alan a tal punto no los combatió que decidió nombrar a Yehude Simon, que había estado vinculado al MRTA, como presidente del Consejo de Ministros para que lo dejen en paz. Es mi interpretación. Puede que me equivoque.
pero es obvio que uno no nombra a una persona que viene de esas filas políticas, así sea inocente de los cargos que se le atribuían, pero uno no nombra a una persona que viene de esa cantera política, presidente del Consejo de Ministros, cuando uno presuntamente está dirigiendo un proceso de desarrollo capitalista. Hay una incongruencia, hay una contradicción, hay algo que no anda en ese planteamiento, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la política operativa, de la política de Maquiavelo, de la política práctica. Claro, sí tiene mucho sentido. Yo pongo a uno de ustedes de presidente del Consejo de Ministros y me dejan en paz, y ustedes contratan allá abajo todas las asesorías que quieran y modifican los textos escolares, porque lo de los textos escolares no es de PPK y de Vizcarra, lo de los textos escolares viene desde Toledo, sino antes. Entonces, este ha sido el proceso de toma del poder por parte de los caviares. No me gusta usar la palabra caviar porque tiene una cosa poco seria. Es una definición de broma, ¿no? Es una persona que dice ser de izquierda, pero come caviar del bueno, el gris, el que cuesta $500 la lata, ¿no? Y toma champagne. Ese es el sentido francés del término. Son los socialistas del siglo XXI. Los socialistas del siglo XXI han infiltrado el Estado peruano consistentemente desde el año 2000 a la fecha. El lenguaje inclusivo, peruanas y peruanos, por ejemplo, termina siendo una forma de infiltración, claro, de esta manera, claro, de pensar. Lo es porque, naturalmente, estas personas no están compartiendo una ideología peruana. O sea, este socialismo de control, que ya no tiene la intención de liberar a los trabajadores, de buscar la sociedad comunista, este socialismo de control, y puedo dar fe de ello porque he sido embajador en las Naciones Unidas, se gesta en las ONGs que circulan alrededor de los organismos internacionales y se cristaliza en las resoluciones de la Asamblea General. Y se quiere hacer pasar esas resoluciones de la Asamblea General sobre estos temas de género, etcétera, como si fuesen vinculantes. La Carta de las Naciones Unidas es categórica. Las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas no son más que recomendaciones para quien quiera seguirlas. Lo dice expresamente la Carta de las Naciones Unidas. Significa que yo puedo votar a favor de una resolución de la Asamblea General y al día siguiente hacer todo lo contrario, y no estoy violando la ley. Lo mismo sobre el artículo 10 de la Declaración de Río. Se llama declaración porque no es vinculante. Sin embargo, es lo que nos han tratado de meter de contrabando en el Acuerdo de Escazú. O sea, digamos, este socialismo nihilista, que yo llamo socialismo de control social, es internacional, es el globalismo. Es lo que hoy día está proponiendo Klaus Schwab en Davos. Klaus Schwab en Davos, yo lo he escuchado, ha dicho que él quiere la confluencia de Adam Smith y de Marx. Eso es imposible. Eso es imposible económicamente y es imposible filosóficamente. Y sin embargo lo dice que la pandemia nos va a obligar a eso. Y luego aterra más aún a sus auditores y les dice que va a haber un hackeo universal y el colapso de todos los sistemas informáticos y que los aviones se van a caer en el aire, las centrales eléctricas van a parar, las torres de control de los aeropuertos no van a poder dirigir el tráfico aéreo. Es una especie de terrorismo, digamos, metafórico, para adquirir poder. No es una cosa peruana. Los peruanos, en eso, el socialismo de control peruano es un obediente imitador de estas tendencias mundiales. Acá no hay nada original, acá no hay Mariátegui, no hay Jorge del Prado, eso se acabó, eso es de otra época. Eso está descontextualizado. El contexto ahora
son los think tanks y las ONGs globales, como la Open Society. De Soros. De Soros o la Fundación Ford. O sea, a Soros se le carga todo como si fuese un chivo expiatorio y fuese el único que hace eso. La Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, el Carnegie Endowment for Democracy, que ahora lo maneja un grupo bipartisano del gobierno americano, todos hacen lo mismo. ¿El Partido Demócrata? El Partido Demócrata, yo creo que la gran batalla de Trump, ya trasladándonos a los Estados Unidos, ha sido justamente contra eso, contra el socialismo de control. Y hemos sido testigos de esa batalla en estos últimos años y su desenlace en estas elecciones. Y creo yo que la razón por la cual Trump, que no estoy diciendo que sea un hombre afable y que haga que todo el mundo se encariñe con él, sino es más bien un hombre áspero y combativo, ¿no? Pero, sin embargo, su política económica, su política internacional, su política laboral fueron unos éxitos absolutos hasta que apareció el COVID-19. Eso es algo que no puede desconocerse. Y los Estados Unidos llegaron a cifras de pleno empleo que no habían sido vistas en más de un siglo. Y entonces el fondo del asunto es que Trump se enfrentó a este socialismo de control que está encarnado en el Partido Demócrata y que tiene a algunos miembros de ese partido muy radicales como Kamala Harris, la vicepresidenta de Biden, como Bernie Sanders, o candidato contra Biden en las primarias del Partido Demócrata, como la señorita Ocasio-Cortez, que son tan radicales como cualquier aparachic del Partido Comunista de Cuba, y no lo ocultan. Nos quedan pocos minutos, pero te escucho y me provoca colocar un video de 40 segundos que me lo pasaron justamente porque tiene que ver, y lo publiqué hace unos días, ya tenía más de 100.000 personas alcanzadas, y es muy sencillo, pero dice mucho de algo que tenemos que reflexionar. Quiero verlo contigo, Pancho, por favor, para tu comentario. Vamos a ver. Es un bloqueo de vías en Estados Unidos, y es la policía la que en algunos segundos resuelve el problema empoderada por el Estado de Derecho, ¿no? Eso sí. Por la fuerza de la ley. Para eso están. Y se ve a la señora que está muy contenta y levanta los pulgares, porque esta señora miraba espantada a esta banda de vándalos que acá tienen rienda suelta y no son condenados por el gobierno. Más aún son glorificados, se les rinde homenaje. Entonces esto resulta incomprensible. La razón de la decapitación de la policía es su neutralización como un instrumento de orden público, porque ese orden público no es deseable. El deseable es el orden público de los piqueteros, como en la Argentina, que producen miedo, y el miedo es un mecanismo de control social. Pero entonces estamos hablando de democracias aparentes. La gente va, vota, pero siempre sale la misma gente elegida. Los mecanismos de coacción son los mismos. Los mecanismos de financiación de medios son los mismos. Los mecanismos de financiación de una clase intelectual parasitaria
que es introducida dentro del Estado a través de las consultorías son los mismos en Argentina, en Bolivia, en el Perú, en Venezuela, y quien acuñó el término socialismo del siglo XXI fue nada menos que Marta Harnecker. Los que fuimos a la universidad en los años 70 sabemos que era una de las grandes ideólogas del comunismo chileno. Y en la Pontificia Universidad Católica, probablemente siguiendo las directivas de su santidad el Papa Pablo VI, se estudiaba su libro de materialismo histórico y materialismo dialéctico, o sea, el gran manual del comunismo, de Marta Harnecker. Marta Harnecker fue asesora del comandante Chávez en Venezuela y fue una asesora constante, y ella acuñó el término de socialismo del siglo XXI, porque sabía que ya no era el marxismo-leninismo, sabía que no era otra cosa que un socialismo de control social para tener el poder del Estado de manera perpetua. Ahora, para ir cerrando, hay mucha gente que ve este programa también en el extranjero, Pancho, y son peruanos, por cierto, y muy preocupados por lo que pasa en el país. La pregunta, en algún momento te la he formulado, pero vale la pena volver a hacerlo para tener una reflexión mayor de tu parte. ¿Cómo superamos esta crisis política, esta crisis de valores, esta crisis enorme en el país, esta desesperanza que existe inclusive en el sistema mismo, ¿no? Entonces hay una enorme desilusión, pero hay una fuerte también, en cierta forma, ilusión y también esperanza. A ver, ¿es posible que el 11 de abril cambiemos la historia y enrumemos nuevamente al país o estamos perdidos? Yo no creo que estemos perdidos, yo creo que es una batalla que se puede ganar perfectamente. Yo creo que este socialismo de control es un fenómeno de las clases medias altas que pueden pagarse una educación universitaria. Creo yo que el sentido común popular es aplastante. Creo que la razón por la cual el comunismo nunca ha ganado una elección en el Perú no es porque Miraflores o San Isidro no votan por el comunismo, todo lo contrario. Es porque el pueblo, es porque La Victoria, es porque Breña, es porque Atrevitarte, los conos no votan por el comunismo. No están dispuestos a sacrificar lo que han ganado con una vida dura de trabajo, abandonados por el Estado y al margen del Estado. Esa gente es gente que ha combatido heroicamente en el plano de la defensa de sus familias, de la construcción de sus hogares, de sus pequeñas empresas, de sus negocios. Y han venido de una pobreza cósmica generada por la revolución socialista del general Velasco y del general Morales Bermúdez. Y esta gente ha logrado surgir, y son la gran mayoría de peruanos. Y yo creo que los políticos deben comprender, los políticos que no forman parte del socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que un socialismo de control del Estado, tienen que comprender que ese es su electorado. Que no pierdan su tiempo con el empresariado. El empresariado va a inclinarse hacia quien tenga el poder. Que no pierdan su tiempo con las clases medias ideologizadas, especialmente las clases medias altas ideologizadas, porque lamentablemente se han creído el cuento del socialismo igualitario, de género, inclusivo, de lenguaje. Hasta Mario Vargas Llosa, en una entrevista, se ríe a carcajadas del lenguaje inclusivo y dice que es la destrucción del castellano. Así bien, por un lado nos recomienda Hino Costa como presidente de la República, pero por lo menos por el otro lado, en su campo, en lo que él sabe, porque él no sabe nada de política, eso no me cabe duda a estas alturas. Ni sabe del Perú tampoco, obviamente. Pero sabe de literatura, sabe del lenguaje castellano y sabe que este lenguaje mal llamado inclusivo, es simplemente la masacre de los géneros, de los adverbios, de los verbos y la destrucción del lenguaje, para crear un lenguaje orwelliano. Y ese lenguaje es impuesto por el miedo. O sea, si tú no hablas como ellos quieren,
pues entonces eres cancelado, o sea, eres censurado y no puedes tener protagonismo social. No No, puedes y ahí se produce participar. la famosa cultura de la cancelación. Correcto. La cultura de la cancelación, que no tenía nombre, finalmente ha recibido la etiqueta correcta, el nombre correcto en esta última elección americana. Y en esa etiqueta ha sido puesta por los mismos socialistas de control, por el Partido Demócrata, que son los que plantean cancelar a quienes no piensan como ellos. Pero esa doctrina de la cancelación es la muerte de la democracia, porque la democracia es pluralista, no puede estar sometida a un lenguaje que modela la conducta política. O sea, si yo tengo que expresarme de una forma canónica y no tengo escapatoria, pues termino pensando en los términos en los cuales me están obligando a expresarme. George Orwell escribió un ensayo maravilloso sobre eso, que se llama El león y el unicornio, y una novela maravillosa sobre eso, que es 1984, que yo le recomiendo a todo el mundo que la lean, porque esa novela es el camino corto para entender los criterios ideales con los cuales el socialismo de control se rige. Naturalmente, no los tres sistemas totalitarios de la novela, pero sí la metodología que utiliza. Estamos frente a esta situación, yo creo que lo Pero mejor que podemos se les hacer es puede ganar, reflexionar. y se les puede ganar de largo. Es cuestión de no caer en el sometimiento a esas doctrinas, el no creer que situarse al centro es aceptar estas doctrinas, por una simple razón: el centro no existe. Este socialismo de control es todo o nada. O sea, o hablas como ellos, o piensas como ellos, o te cancelan. Entonces, ¿dónde está el centro? No existe. Solo hay ellos y la cancelación, no hay nada en el medio. Entonces hay que comprender que estamos en una lucha política y hay que actuar en consecuencia. Y actuar en consecuencia es combatir en todos los campos de la cultura, en los campos del lenguaje, en los campos de la economía, este pensamiento único que se nos trata de imponer, esta destrucción del pluralismo a través de la denigración del adversario, a través de la judicialización del adversario, persiguiéndolo con fiscales o con juicios, o a través de la criminalización del adversario, como en los Estados Unidos, calificando de fascista a todo el que no piensa como ellos. Pancho, yo te pediría para cerrar, si pudieras darle un mensaje a los jóvenes. Van a votar más de 1 millón de jóvenes, creo que son 2 o 3, que por primera vez van a votar en el país. Y en ellos, de alguna manera, Pancho, puede estar la diferencia en esto. No han vivido mucho de lo que hemos conversado el día de hoy, ni la dictadura comunista de los militares, ni la hiperinflación, ni la lucha contra Sendero Luminoso. Y entonces han recibido un país, bueno, como los padres se los entregaron o se los entregamos, ¿no es cierto? Y ellos van a votar por primera vez. Esos jóvenes pueden hacer también una diferencia enorme en el país. Pero, ¿qué les podemos decir, Pancho? ¿Cómo puedes invitarlos a que hagan algo? Y que ahí la democracia es así, el voto de cualquier joven pesa tanto como el tuyo, como el de cualquiera que nos esté escuchando. Eso Pero sí. ¿cómo les invitamos a los jóvenes a que hagan una votación que nos ayude en el país a construir y a crecer mejor? Bueno, yo la primera invocación que haría es que lean. Por ejemplo, que lean 1984, la novela de Orwell. Si yo tuviera que hacer una introducción general al siglo XXI, si fuera profesor, eso no se daría en una universidad peruana, pero si volviera a Harvard o London School of Economics, pues si enseñara un curso de introducción a la política en el siglo XXI, el primer libro que les haría leer es 1984 de George Orwell, que es una novela. En segundo lugar, que mediten sobre el significado profundo de la libertad. La libertad aparente es salir a la calle a tirar piedras.
La libertad real es poder cambiar de opinión y decirlo con libertad. La libertad real es poder escribir lo que uno quiere sin que sea rechazado por los medios y sea imposible expresarse públicamente. La libertad de verdad es poder emprender un negocio sin que una turba venga a destruir el negocio. La libertad de verdad es poder profesar las creencias religiosas que una persona pueda tener sin ser denigrado por profesar esas creencias religiosas. La libertad es no ser forzado a aceptar lo moralmente inaceptable en nombre del progresismo. Y entonces esta reflexión sobre la libertad se aplica a cada individuo. El Perú no es una abstracción. Cuando uno va a votar por uno mismo. Y uno tiene que pensar, el señor tal, el señor cual o el señor mengano, ¿va a garantizar realmente que yo sea una persona libre? ¿Va a garantizar que yo pueda escribir lo que quiera, pueda hablar lo que quiera, pueda aspirar a una cátedra, pueda aspirar a tener un pequeño negocio? ¿O es simplemente un sofista que cuando llegue el momento y sea elegido presidente no me va a dar ninguna de esas oportunidades? Porque salir a la calle a tirar piedras, esa es la más fácil de las libertades. Tú y yo podríamos salir a la calle a tirar piedras ahora, no sé a qué le tiraríamos piedras, pero digamos, cabe la posibilidad, digamos. Es una libertad fácil, porque no requiere un pensamiento profundo. La pobreza intelectual del discurso de estos socialistas es penosa. ¿Dónde están sus programas? ¿Dónde están sus proyectos? No existe. ¿Dónde está su interpretación de la realidad nacional? No existe. Toda su propaganda política está basada en un documental tendencioso hecho sobre la reforma agraria que solo muestra el 5% de lo que en realidad fue, y está basada en una serie de afirmaciones demenciales, como que se necesita una segunda reforma agraria. ¿Por qué se necesita? ¿Por qué no nos explica esa señorita por qué se necesita una segunda reforma agraria? Debe haber alguna razón. Habrá latifundio en el Perú, habrá demasiado minifundio, habrán demasiados propietarios. La realidad la desmiente. Entonces, informarse, votar por la libertad, no hacer caso a los necios, estudiar las personalidades de los candidatos y saber si esos candidatos están proponiendo algo que tiene proyección hacia el futuro o simplemente están repitiendo una serie de cosas para impresionar las pasiones y los sentidos para hacerse elegir el 11 de abril y después, chao, no te conozco. Y leer, saber el significado de las cosas. Yo sé que es difícil porque vivimos en un mundo visual, tecnológico, en el cual la lectura es difícil. Pues bien, yo creo que hay que hacer un esfuerzo y darse un tiempo para ser realmente informado. Y yo insisto, si quieren comenzar un curso sobre la política contemporánea, la política del siglo XXI, que empiecen leyendo 1984 de Orwell. Es un libro que no tiene pierde, porque están los métodos que nos están siendo aplicados en ese libro. Bien, llegamos al final. Pancho, gracias por acompañarnos. Te deseo pases una feliz Navidad en familia, a todos un abrazo en casa y también que pases un estupendo año nuevo y ojalá que el próximo año podamos juntarnos varias veces a conversar en Vaya Talks, pero además y sobre todo que, como has dicho tú hoy día, el Perú y los peruanos encontremos inspiración para votar por aquello que sobre todo nos permita la libertad en el más amplio de las formas y métodos. Así Es es. lo que Gracias, hay que Pancho. pensar, es lo que hay que pensar. ¿Fulano me va a hacer libre o no me va a hacer libre? ¿O me va a manipular como los anteriores? Ese es el secreto del voto. Bien, gracias, Pancho. Muy amable. Gracias, Alfonso.
Muchas gracias. Amigos, es todo por hoy. Nosotros nos vamos a ver con ustedes el próximo lunes. Mañana ni el día viernes vamos a tener el programa Vaya. Entonces, agradezco a todos muchísimo por su tiempo. Feliz Navidad, un fortísimo abrazo. Hagan de Jesús el centro de la Nochebuena. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos.